Hola, ¿cómo están? Soy Federico Larroca, ya estoy mucho mejor de la otra vez. Bueno, este va a ser un video de derecho. Quiero hablar sobre... quiero hacer como un análisis del artículo 44, comentado básicamente por Sebastián Guidi. Pero antes de empezar, esto es parte de un texto más grande, como un libro de Gargarela. Antes de empezar, quería recomendarles, como a modo personal, porque bueno, conocí a un amigo de la facultad, está haciendo como unos sets de música electrónica y me gustó bastante, y es de Organic House o House, para los que entiendan y que les guste el house, la música electrónica, y algo para despejarse, para estudiar o para escuchar simplemente. Les voy a dejar el link en la descripción si a alguien le interesa. Lo hiper recomiendo, está muy bueno, y lo recomiendo si no les gusta la música electrónica en sí, lo recomiendo para relajarse o para, no sé, para pasar el tiempo con música. Se llama Fran el chico y es muy bueno. Me gustaron los mixes que hizo él, así que se los recomiendo. Bueno, pasemos ahora a hablar, eso sí, del artículo 44 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 44? El artículo 44 básicamente regula lo que es el poder legislativo, ¿ok? Dice: un Congreso compuesto de dos cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, será investido del poder legislativo de la Nación. Básicamente estamos hablando de un bicamerismo, o, bueno, sí, de un sistema bicameral, donde hay dos cámaras en sí, la de diputados y la de senadores. Y ya vamos a ver qué significa cada una y cuáles son las funciones y todo eso. Básicamente, Guidi dice que el poder legislativo tiene dos funciones, básicamente. Una que es de orientación y otra de control. ¿Ok? Empezando con la primera, orientación. Dice que el poder legislativo define el marco más amplio dentro del que se debe realizar la acción del gobierno, determinando el alcance y equilibrio entre diversos derechos individuales que pueden estar en conflicto, y los medios y mecanismos generales para satisfacer y promover esos derechos de acuerdo con el alcance que se les ha fijado al balance que se ha definido. Vamos a poner esto en español, ¿no? ¿Qué significa? Y que además este esquema en sí viene de... Este esquema de división de poderes, del esquema clásico, ¿no? Viene de Locke, de Montesquieu y Madison, ¿no? Y justamente esta cosa de control, esta tarea de control, se viene definida en varios incisos del artículo 75, que aprovecho para hacerles un mini spam. Ya comentamos el artículo 75 en el canal, en videos anteriores. Bueno, ¿qué significa esto de orientación? Básicamente que lo que sean los diputados y senadores guían a través de las sanciones de las leyes, nos van guiando, ¿no? Cómo debe ir actuando el gobierno y cómo debe ir regulándose el país. Y nos demuestran cómo va actuando el gobierno, porque el gobierno a su vez va sancionando proyectos que deben ser justamente sancionados por los diputados y senadores. Es decir, que está la capacidad de los decretos, que ya en un momento vamos a ver qué son los decretos y todo eso, pero que el gobierno también puede promover proyectos de ley a lo que son las cámaras. Entonces va guiando al gobierno y va guiando a la población, y va diciendo, bueno, y va orientando cómo va actuando el gobierno y en sí la ley en sí. ¿Ok? Entonces, veamos, a ver, a lo largo de los artículos que ya vimos cuáles son las atribuciones que tiene el poder legislativo. Ya vimos lo del Congreso, de establecer derechos individuales, expropiar la propiedad privada, establecer impuestos, crear delitos penales, etc. Eso tenía que ver con los códigos de fondo, ¿no? Ya vimos básicamente de dónde sale todo esto, ¿no? Ahora, vamos a entender por qué también se debe ir guiando a lo que sería el Poder Ejecutivo, ¿no? Básicamente lo de guiar al Poder Ejecutivo tiene que ver con lo que Carlos Nino llama hiperpresidencialismo, ¿no? Que el hiperpresidencialismo en realidad no es una cosa nueva, no es algo no es un concepto, o sea, es un concepto bastante nuevo porque lo crea Carlos Nino, y esto no sale del siglo XX, pero el hiperpresidencialismo surge en realidad en la primera sanción de la Constitución, en 1853, ¿no? Con Alberdi, ¿no? Con el pacto liberal conservador, ¿no? Que se dio en la Constitución de 1853. Alberdi tomaba a los presidentes como, escuchen esto, esta definición de Alberdi: reyes con el nombre de presidentes, ¿no? Entonces, desde el origen de nuestra Constitución Nacional,
el presidente goza de poderes formales desconocidos para su contraparte estadounidense. O sea, si lo comparamos con la constitución estadounidense, el presidente tiene muchas más atribuciones en Argentina. Es una cosa increíble. Entonces, el poder legislativo debe guiarlo y a su vez debe ir viendo cómo, debe ir regulándolo. Entonces eso tiene que ver con la segunda tarea, que es controla el poder. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale el tema del sistema bicameral, de básicamente hiperpresidencialismo y todo eso? Bueno, en Estados Unidos, como acá, ¿no? El Senado fue diseñado como una cámara aristocrática y conservadora, porque tenemos, como lo dijimos, las dos cámaras. Tenemos la cámara aristocrática y conservadora, que sería más de los senadores, y la cámara más del pueblo, elegida por el pueblo, que son los diputados. ¿Para qué está hecho? ¿Para qué está dividido de esta manera, ¿no? ¿Para qué está hecho en este sentido el sistema constitucional? Justamente para contener los desbordes democráticos como dice, temidos por los padres fundadores. Es decir, teniendo dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, la de senadores surge como una cámara más aristocrática, más distinta, con requisitos más altos para acceder a los puestos. Y justamente esta cámara, ahora igual fue cambiando, ¿no? Pero justamente esta cámara no sirve tanto para representar al pueblo como es la Cámara de Diputados. Que la Cámara de Diputados sí tiene sufragio, la de senadores también, ¿no? Pero tiene igual sufragio, pero la diferencia es que en la Cámara de Senadores está hecha hoy en día para representar a todas las provincias, a todas las unificaciones, en el caso de Estados Unidos para representar a todos los estados, pero no surge tanto como una representación del pueblo, justamente para contener este desborde. Ahora, lo del control, ¿qué tiene que ver lo del control del poder, que es la segunda tarea? El control del poder básicamente tiene que ver con controlar al poder ejecutivo, al gobierno, al presidente, justamente por eso que mencionamos, el hiperpresidencialismo. ¿Qué significa esto? Que existe la posibilidad de crear comisiones investigadoras del poder ejecutivo, el juicio político, el famoso impeachment en Estados Unidos, si lo han visto, bueno, tiene que ver con el juicio político al presidente, la interpelación a los ministros de gobierno, básicamente lo que son los mecanismos institucionales, el debate público, y básicamente controlar al poder ejecutivo, ¿ok? Y que a su vez el mismo tiene unos ciertos límites con lo que son los decretos. Bien, entonces ya básicamente vemos que es el bicameralismo argentino en sí, ¿no? A ver, en la clasificación politológica de Arendt Lipkart, que es un politólogo muy importante, dice que nuestro Congreso es fuertemente bicameral, ya que es simétrico e incongruente. Es decir, que no encontramos una prevalecencia por parte de una de las dos cámaras, a diferencia de otras, porque hay ciertas excepciones en el bicameralismo. Por ejemplo, se dice que la Cámara Alta tiene menores facultades en asuntos específicos. Habría que definir después cuál es la Cámara Alta y la Cámara Baja, ¿no? Pero la mayoría de las veces ambas cámaras son iguales. Pasa que, como en Alemania o el Reino Unido, la Cámara Alta no tiene las mismas atribuciones que sí tiene la Cámara Baja en sí. Por otra parte, un poder legislativo bicameral, particularmente el Senado, fue pensado como una estructura más de frenos y contrapesos, que impedirían la concentración del poder en las decisiones intempestivas de mayorías circunstanciales. Justamente surge como, al tener menos personas, ¿no? al estar compuesta por menos personas que la Cámara de Diputados, surge como una medida de frenos y contrapesos, porque, como sabemos, para sancionar una ley tiene que estar aprobado por ambas cámaras. ¿Ok? Es una cosa importante entonces entenderla. Tenemos distintos actores, ambos son elegidos por el pueblo, sí, pero estamos hablando de la Cámara de Senadores más aristocrática, más conservadora, y hoy en día tiene un carácter más federal, ¿no? Y tiene la idea de representar a las provincias con igualdad, ¿no? Que por eso justamente la Cámara de Senadores está compuesta de esa manera. En el caso de Argentina son 3 senadores por provincia, bueno, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propia. Que como sabemos, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, o como quieran decirle, capital federal, no llega a ser una provincia, no llega a ser tampoco un municipio, pero al ser la capital tiene una importancia casi notoria, ¿no? Tiene una gran importancia. Por último, vamos a hablar sobre el tema de la pertenencia de las bancas. ¿Qué significa esto? Si nos podemos hacer una pregunta, ¿no?
¿qué pasa si un diputado se cambia de partido antes de empezar a sesionar o antes de comenzar su mandato? Que eso ya ha pasado, ¿no? Hay un caso que se llama caso Pagani. Caso Pagani es de, bueno, que un hombre básicamente, no me acuerdo si era un hombre del PRO, que sería, creo que fue en 2004, no, tampoco me acuerdo el nombre específicamente, pero una persona del PRO, antes de sesionar, antes de comenzar su mandato, justamente cambió de partido, se pasó al otro bando, se unió al gobierno que era el que sería el gobierno peronista, el gobierno del Frente Renovador o como digamos el kirchnerista en sí en el momento. Es decir, que pasó de un bando a otro antes de empezar a sesionar. Y justamente los del PRO querían, bueno, el antiguo PRO, ¿no? Quería que cesara el mandato, que básicamente dejara su puesto y bueno, que lo echaran, no sé, que dejara la banca para una persona que sí siguiera en el partido. Se hizo una resolución con el tiempo, en el caso Pagani en sí, y en definitiva, bueno, ahí está, Eduardo Lorenzo Borocotó se llama el hombre. En definitiva, se dice que no cambia. No cambia. Ahora hay un debate, ¿no? Como que se mantiene la banca y se suma una banca para allá. Hay un debate que me gustaría preguntarles, ¿no? Aunque nadie lo responda después en los comentarios. Hay un debate, ¿no? Esto no daría lugar a una cierta corrupción ilegal, ¿no? Que un partido político con mucho dinero pudiese comprar las bancas. Ya sé que esto es totalmente ilegal, ¿no? Pero pudiese comprar las bancas. De hecho, hay un juego que se llama Lawgivers, si a alguien le interesa, lo voy a poner en la descripción, se llama Lawgivers, donde hay una parte que vos podés comprar bancas de otro sistema, en sí, de otro partido. Que si a alguien le interesa, ese juego está muy bueno. Y entonces, Guidi termina diciendo que es más fácil que cambie de posición el diputado que el partido político cambie de ideología, ¿no? Entonces, en definitiva no existe la prevalecencia de los partidos por sobre los candidatos. Ahora, lo que no se entiende acá es si la gente vota al candidato, porque yo en lo personal cuando voto, yo no sé quiénes son los diputados, casi ni los conozco, ninguno, ni a los senadores. Yo voto al partido en sí. Pero bueno, Guidi dice que no hay una prevalecencia. Y justamente se dictaminó con un fallo que no podía pasar nada con el caso Pagani. Ahora, existe lo que es el artículo 54, que ahora el caso es un poco distinto para los senadores, un poco entre comillas, porque en realidad termina siendo lo mismo. Bueno, el artículo 54 dice que solo rige a la asignación de banca, ¿no? O sea, el tema de la asignación de banca, que con las votaciones, creo que lo habíamos mencionado en el artículo 54, que cuando gana un partido en las elecciones tiene que conservar dos bancas y una será para el segundo partido, eso en la Cámara de Senadores, y que tenía que haber una rigidez a la hora del tema de los comicios, pero una cosa es para la asignación y otra cosa es para cuando asume definitivamente. O sea, la asignación de los comicios, está registrados y todo eso. Si a alguien le interesa, después lea el artículo 54. Ahora, según Guidi, no cambia nada de senadores y diputados, porque básicamente tener una distinta manera de aproximarse al problema sería impráctico, ¿no? Entonces, es totalmente impráctico adoptar una solución diversa a este problema en sí. Entonces, tenemos que entender que los partidos en sí no existen, sino que rara vez los partidos en sí se presentan a las elecciones, sino que son como alianzas electorales que después o se disuelven o se forman nuevas alianzas para cada elección en sí. Entonces, sabemos que los sistemas electorales, o sistemas de partidos, son siempre casi dos bandos distintos, o tres o más, porque esto es un multipartidismo, que eso lo vamos a ver con las críticas al presidencialismo, ¿no? Pero este multipartidismo tiene que ver con un sistema electoral de partidos en sí, conjuntos, y bueno, son conveniencias políticas. No presten demasiada atención a esto último que dije, solo entiendan que pasa exactamente lo mismo el tema de las pertenencias de las bancas, tanto los diputados como los senadores. No sería práctico adoptar medidas distintas. Bueno, espero que les haya gustado, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.